Sin lugar a dudas, cuando leemos el libro de Apocalipsis, encontramos en los capítulos 7 y 14 el tema de los 144,000 sellados por el Señor. Definitivamente este es un tema enigmático que causa bastante intriga, y es que al leer que habrá 144,000 sellados, nos preguntamos, ¿a quiénes se refiere este número? ¿Será una descripción de diferentes pueblos o solo de los judíos? ¿Será una descripción de los judíos en general o solo de los judíos convertidos al cristianismo? ¿Será una referencia a los salvos, ya sea judíos o gentiles? ¿O será una referencia a los que se salvarán en el período de la tribulación? Deberíamos interpretar este número de manera literal o de manera simbólica. ¿Cuántas preguntas llegan a nuestra cabeza cuando llegamos al capítulo 7 de Apocalipsis y vemos que habrá 144,000 sellados? Hay diferentes posturas teológicas y yo trataré de exponer una de ellas. Llegamos a la prédica número 22 de esta serie de Apocalipsis que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde estudiar ahora la primera parte del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En este capítulo vamos a ver una pausa. ¿Se recuerdan? Ya hemos visto los primeros 6 sellos, cómo se abren, y ya hemos terminado de predicar de los primeros 6 sellos, pero falta el séptimo sello. Y antes de aperturar el séptimo sello, llegamos al capítulo 7. Es una pausa entre los primeros 6 sellos y el séptimo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cuándo determinará el Señor hacer esta pausa en el transcurso de la historia? ¿Y quiénes serán estos 144,000 sellados? Leamos el pasaje de nuestro estudio, Apocalipsis 7 del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Regresemos al primer versículo, que dice: 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué significa eso? Vamos a estudiar. 4 ángeles de pie significa que el mundo tiene 4 puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Entonces esos 4 ángeles están diseminados y están aprestados, parados en cada uno de los puntos cardinales. La idea es que esos 4 ángeles van a afectar la totalidad de la tierra, en detener el daño que en los primeros 6 sellos se ha desatado sobre la tierra. Aquí van a hacer una pausa y van a detener ese daño. Por eso 4 ángeles en los 4 puntos cardinales. Sigamos estudiando. Capítulo 7, versículo 2. Dice que otro ángel subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo. En el mundo antiguo, tales sellos, hermanos, eran familiares.
Un rey o un dueño de una propiedad podía usar un sello para mostrar que era dueño de ganado, dueño incluso de esclavos o dueño de la papelería de sus propiedades. Y había un sello que se utilizaba en la antigüedad, así como se utiliza hoy también en nuestro tiempo. Este ángel del versículo 2 tenía una orden. ¿Cuál era la orden? No hacer daño a nadie hasta que, hasta haber sellado, ¿en dónde? En sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Quienes recibirían ese sello protector en sus frentes. Y ese sello, ¿qué tendrá? El nombre de Dios de alguna manera. Miremos Apocalipsis 14:1. Vamos a Apocalipsis 14:1. Porque acuérdense, los 144,000 sellados están en el capítulo 7 y en el 14 de Apocalipsis. Así que vamos al 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Notemos que los juicios de Dios son detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los hijos de Dios. Muy bien. Con ese propósito, ahora entra a escena otro ángel. Fíjense, otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel es un ángel distinguido y se relaciona con la salida del sol, quizá en alusión a Malaquías. Vamos a Malaquías 4:2. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Muy bien. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de Dios. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entonces este otro ángel sube de donde sale el sol, ¿no? 144,000 están sellados con un propósito específico y único. Sin embargo, la idea general de ser sellados, hermanos, aparece en toda la Biblia. La idea de los sellos y de sellar a la humanidad no está solo en Apocalipsis 7 y 14, aparece en toda la Biblia. Por ejemplo, en Juan 6:27, Jesús fue sellado o fue señalado por nuestro Padre. En segunda carta a los Corintios 1:21 y 22, Pablo dice que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. En Efesios 1:13 dice: habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se dan cuenta que la idea de ser sellados está en todas las escrituras, y Pablo relaciona en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ok, el sello se usaba como una señal de autenticidad. Es auténtico. Ahora veamos Apocalipsis 22, 3 y 4. Apocalipsis 22, 3 y 4. Porque escúchenme antes de leer esa cita. Lo que les leí de Pablo a los Corintios y Efesios es un sello que va en el corazón por parte del Espíritu Santo hacia nosotros. Pero este sello de los 144,000 es diferente. Este es otro sello. Veamos Apocalipsis 22, 3 y 4. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará ¿en dónde? En sus frentes. Muy bien. Esto los diferencia a los siervos de la bestia, hermanos. Ya que están en Apocalipsis 14, regresen a Apocalipsis 13, 16 al 18. Ahí hay otro sello. Este es un sello, el de la bestia. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 16 al 18? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermanos, ser sellado significa pertenencia. Y en una burda copia, el diablo a través de la bestia sellará, marcará a los hijos de desobediencia. Ser sellado significa pertenencia. Entonces Dios tiene también un sello en Apocalipsis 7 para 144,000 personas en los versículos del 1 al 8. Este detalle es que el sello de estas personas representa el nombre del Dios vivo en sus frentes, como de alguna manera para ser identificados por los demás. Nosotros tenemos que estar en paz, tranquilos. Busquen primera carta a Tesalonicenses 5:9. ¿Qué dice primera carta a Tesalonicenses 5:9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que estar tranquilos. Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estemos en paz, porque no hemos sido puestos para ira, sino puestos para salvación. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13-14. ¿Qué es lo que dice? En él también vosotros, o sea, les habla a ustedes o a la iglesia, a nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, que dice Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice Efesios 4:30? Estamos leyendo mucha Biblia, así que despiertos. Y Efesios 4:30, ¿qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿qué es contristar al Espíritu? Es estar haciendo las cosas pecaminosas, lo que no agrada al Señor, vivir en pecado. Estamos contristando al Espíritu. Y recuerden, el Espíritu Santo nos ha sellado para el día de la redención. Vamos a segunda carta a los Corintios 1:22. Segunda Corintios 1:22. ¿Qué dice Pablo de nuevo escribiendo a los Corintios y por ende a nosotros? Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien. Tenemos que comprender, hermanos, que aquí se está hablando de un sello de salvación que lo impone el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Está claro eso? Ese es un sello aparte y es el sello de nosotros, de los salvos por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo lo impone al corazón. Así que tenemos que comprender que el sello de los 144,000 de Apocalipsis 7 y 14 no es el mismo del que estamos hablando. Debemos aclarar en este punto que el propósito con el que estos 144,000 son sellados es un propósito. ¿Y cuál es? Protegerles de la ira en un periodo específico de la historia de la humanidad y de los juicios que Dios va a derramar sobre la población mundial. Al leer Apocalipsis 7:4-8, que es nuestro pasaje de estudio, nos damos cuenta quiénes son esos 144,000 sellados. Otra cosa que sabemos es que estos 144,000 están en un periodo específico de la historia de la humanidad y están siendo
marcados por un ángel, bajo la orden, obviamente, de nuestro Dios. También sabemos que son siervos de Dios y que fueron redimidos de entre los hombres. Y una cosa importante, sabemos esta palabrita, que son las primicias para Dios y para el Cordero. Ok, escuchen esto, les repito. Esos 144,000 son las primicias. Quiere decir que va a haber muchos más, porque una primicia no es todo, es una primicia, es lo primero. Podemos decir, por tanto, que ellos representan a fieles creyentes en Jesucristo. Es cierto, escuchen, que ellos van a ser del pueblo de Israel. Y es cierto que el pueblo de Israel ha rechazado tanto a Jesucristo que hoy mismo, si tú vas a Israel y le preguntas a la mayoría de judíos si creen en Jesucristo como el Salvador de la humanidad, les dirá: no, Jesucristo es un profeta, Jesucristo no es el Salvador. ¿Creen que Jesucristo resucitó? Y los judíos les van a decir: no. ¿Creen que es el Hijo de Dios? No. Y ellos, los judíos, están esperando a su Mesías, al Mesías prometido. Lo están esperando. ¿Y cómo se equivocarán los judíos? Cuando aparezca el anticristo, creerán que es el Cristo. Anticristo quiere decir impostor, impostor a Cristo, el que se hace pasar por Cristo. Y cuando aparezca en escena el anticristo, los judíos pensarán que es el verdadero Mesías, y ahí empezarán la confusión. Pero en esa confusión hay 144,000 que van a ser sellados. Cuando el apóstol Pablo analiza esta situación en los capítulos 9 al 11 de Romanos, se preguntaba: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Que yo les digo, Israel ha rechazado tanto al Mesías. Y Pablo pregunta: ¿ha rechazado Dios a su pueblo, al pueblo de Israel? Eso está en Romanos 11:1. ¿Ha rechazado Dios al pueblo de Israel? Y esta cuestión se revestía de mucha importancia porque a lo largo de todo el Antiguo Testamento había hecho Dios muchas promesas para Israel, pero no se habían cumplido, y muchas no se han cumplido porque ese pueblo rechaza a su Mesías. Si Dios desechaba a Israel, entonces la palabra de Dios fallaría y no se cumpliría. Así que Pablo enfrenta este delicado asunto desde diferentes ángulos para anunciar finalmente que Dios volverá a tener misericordia y volverá a tener un trato específico con Israel. Pero dice Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo acaso? No lo ha desechado. Y vamos a Romanos 11:25. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en ese momento será el trato con Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y cuando nosotros hayamos estado en la plenitud total de recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, ahí entrará el trato especial que Dios volverá a tener con Israel. Esta expresión en el contexto hace referencia a que la iglesia del Señor, que en este tiempo es en su mayoría gentil, llegará a un momento en su plenitud. Pero después de eso, coincidiendo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, Israel será salvo. Romanos 11:25 al 27. Así que amparémoslo con las escrituras. Romanos 11:25 al 27, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que haya acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿qué dice? Todo Israel será salvo, como está escrito. Escuchen que está escrito:
Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, ¿no les da a ustedes una satisfacción santa pensar que en este momento Dios tiene una pausa en su trato con Israel, pero en esa pausa permite que Israel sea oprimido por sus enemigos? ¿Cuántas veces han querido destruir a Israel y no se ha podido? Porque hay una espera de Dios, pero en esa espera nosotros, la iglesia gentil, estamos alcanzando la salvación porque nos convertimos en el pueblo de Dios. Y eso es maravilloso, eso es espectacular. Esto precisamente es lo que está sucediendo también en Apocalipsis 7. 6 sellos se abrieron con juicios de Dios sobre la tierra, pero en el 7 hay una pausa. Y en esa pausa Dios empieza el trato con Israel, y empieza en su trato del 1 al 8 marcando 144,000. Y del 9 al final, el otro domingo estudiaremos, hay una gran multitud que nadie podía contar. Wow, esto es increíble. En cuanto al momento en que estos 144,000 se convertirán al Señor, acabamos de ver en Romanos que esto tendrá lugar cuando venga el libertador. ¿Quieren que repitamos ese versículo? Romanos 11, 25 al 27. ¿Cuándo tendrá lugar todo eso? Cuando venga el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Dice que cuando venga el libertador, apartará de Israel la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escribe Pablo a la iglesia de Roma en el capítulo 11, versículos 25 al 27. Muy bien, vamos a Zacarías 12, 9 al 10. Zacarías está antes de Mateo. Busquen Mateo y regresen. Zacarías 12, 9 al 10 dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Hay un restablecimiento. Voy a repetir esa lectura porque es extremadamente importante. Dice: en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron en contra de Jerusalén. ¿Y qué hará Dios? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué cosa derramará? Espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué más hará? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y qué hará Israel? Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El profeta Zacarías está profetizando que vendrá un tiempo en que Israel verá a Jesucristo y reconocerá que es el Señor, y llorará a causa de toda la desobediencia de todos estos años. Será el momento cuando se cumpla lo que dijo el Señor en Mateo 23, 38 al 39. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 23, 38 al 39? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, habiendo dicho todo esto, por tanto, estos 144,000 se convertirán en algún momento durante el periodo de la tribulación. Probablemente se convertirán hacia el final de la tribulación, después de haber padecido los horrores que el anticristo impondrá sobre el planeta. Esto implica necesariamente que Israel ha de ser preservado hasta el fin.
Israel es pequeñito, pero Dios lo ha preservado. Siempre han querido destruir a Israel. Recordemos, el Imperio Romano los expulsó en el año 70 después de Cristo de su tierra. Los españoles los persiguieron y los expulsaron de sus territorios. Hitler los masacró en los campos de concentración. Sin embargo, contra todo pronóstico, Israel se ha mantenido, y en el año 1948 se constituyeron como nación. Entonces, resolvamos el acertijo. Los 144,000 sellados son israelitas, tal como literalmente lo dice el texto. No alegoricemos el texto, por favor. Ya vendrá el mensaje del domingo próximo, en donde veremos quién es esa inmensa multitud. Pero ahora, 144,000 sellados pertenecen a Israel. Vamos a Apocalipsis 14:4. ¿Qué dice Apocalipsis 14:4? Estos fueron redimidos de entre los hombres, que dice, como primicias para Dios y para el Cordero. Así que podemos asegurar que habrá muchos más, y son los que miraremos el domingo siguiente en el versículo 9 de Apocalipsis 7 en adelante. Pero por ahora, ¿quiénes son los 144,000? Son judíos y representan primicias para Dios. Aún así, no sabemos si este número es interpretado de manera simbólica por el apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis. Pero como no lo sabemos y la Biblia no lo detalla, entonces vamos a la literalidad del texto. Los sellados aparecen homogéneamente distribuidos, 12,000 de cada tribu en apariencia. ¿Cuántas tribus son? Son 12, pero José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Y como tuvo 2 hijos José, se le dieron 2 tribus, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Pero si se dan cuenta, en el texto no aparece Efraín, pero sí aparece José como una tribu, y dice: de la tribu de José 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, ahí está la otra media, 12,000 sellados. Pero no aparece Dan. ¿Se dan cuenta? La tribu de Dan no aparece. ¿Por qué no aparece la tribu de Dan? Es que si sumamos, aparentemente van a ser 14, porque hay 12 tribus más las 2 de José. Pero en el texto de Apocalipsis 7 se está quitando a Efraín, uno de los hijos de José, y se está quitando a Dan, y se incluye a José y a Manasés. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, y esta es especulación. ¿Por qué es especulación? Porque acuérdense que los hijos de Dan fueron los que introdujeron al pueblo de Israel la adoración a otros dioses. Así que muchos teólogos creen esto, y yo me atrevo a creer que puede ser así, que de la tribu de Dan surgirá el anticristo, porque ellos fueron los que introdujeron la adoración a otros dioses en el pueblo de Israel, cuando uno lee la historia. Así que yo me atrevo a pensar, como los teólogos que han opinado, que quizá de la tribu de Dan va a surgir el anticristo, y por eso los judíos se van a confundir cuando surge el Mesías, que va a ser de una de las tribus de Israel que no está mencionada acá en los sellados de Dios, que pudiera ser que de ahí surja el anticristo. Y van a decir: ¿ya vieron? Es uno del pueblo judío, es uno de nosotros. Yo no sé, y eso, como les dije y aclaro, es especulación de los teólogos. El texto tampoco lo aclara, así que yo no me atrevo a decir que será así. Me atrevo a creer que puede ser así. ¿Quedamos claros, hermanos? No quiero que vamos a hacer un dogma de esto que yo dije y que vayamos a salir de aquí diciendo: ya sé, el anticristo va a ser de la tribu de Dan. No, yo no sé. Me atrevo a creer que puede ser, porque la Biblia no es clara en ese contexto. Entendemos entonces que si Juan quería cuidar la lista de las 12 tribus, obviamente debería dejar fuera algunos, porque ya les expliqué el por qué. José con sus 2 hijos
sumaban ya 14, porque José está incluido. Entonces, algunas veces cuando en el libro de Números se enlistaban las tribus de Israel, se quitaba a José y se ponía a Efraín y Manasés, y se quitaba a Leví, porque era la tribu que servía en el sacerdocio. Entonces, quitando a Leví y quitando a José, se incluía a Efraín y Manasés y quedaban 12 tribus. Pero aquí extrañamente Juan quita a Efraín y quita a Dan. Y uno dice, ¿qué pasa ahí? Bueno, no se pierdan el estudio de Apocalipsis, porque vamos a seguir aprendiendo qué pasa aquí. Lo que sí queda claro para resolver la pregunta de la prédica de hoy: ¿quiénes son los 144,000 sellados? Respuesta: son 12,000 de cada una de las tribus enlistadas en el capítulo 7. Son judíos y son apartados para Dios, y van a ser sellados en su frente con el propósito de que el juicio de Dios que va a caer al final de la gran tribulación no afecte a los que están sellados, porque ellos van a dar testimonio de Dios, y por el testimonio de ellos Dios guardará su pacto con Israel. No aniquilarán a Israel. Por lo menos sabemos que 144,000 judíos estarán con vida, no serán aniquilados. Recuerden que contra Israel cualquier país del mundo quiere hacer guerra, pero habrá un remanente. ¿Y ese remanente qué será? Apocalipsis 14:4: la primicia de los que vendrán